Conversamos con el excelentísimo señor presidente de la República de Bolivia, Evo Morales Ayma. Señor presidente, el hecho de que su viaje haya tenido que ser acortado, esta visita a Holanda, ya dice mucho de lo que la oposición puede hacer para causarle problemas. ¿No le parece? Lo que está pasando en Bolivia es parte, diremos, de un accionar de quienes hicieron mucho daño a Bolivia. Si bien hay un golpe institucional, un golpe a la democracia, cuando repliegan los senadores de Podemos, del MNR, del ex-MIR, Podemos ex-ADN, son los que me expulsaron del Congreso Nacional el año 1000 o 2002, para después intentaron llevarme a la cárcel y llevándome a la cárcel inhabilitarme como candidato a la presidencia. Ahora, quienes me expulsaron en el 2002 me bloquean para un viaje al exterior, para que no haya gestiones que beneficien al país, y antes que no haga las reivindicaciones del Parlamento Nacional. Pero estoy aquí, eso no ha evitado que no viaje, claro, me perjudicará un día de trabajo en Europa. Sin embargo, nos distribuiremos tareas con otros ministros que puedan hacer gestiones correspondientes. Y lo que quiero decirles es que después de la gira que hice este año, enero, después de ser electo, aprendí de las reuniones con muchos presidentes, ministros, que como presidente y como gobierno hay que hacer gestiones y buenos negocios para nuestro país. Y estoy en esa tarea. Voy a continuar pese a la oposición. Esa oposición que hacen desde el Senado en este momento, que es antidemocrático, es inconstitucional, se entiende como un golpe al primer poder del Estado, que es el Parlamento Nacional, no afecta y no afectará en nuestras gestiones. Sin embargo, ¿cómo piensa usted enfrentar a esas voces de la oposición para que éstas no encuentren eco en el resto de la población? Vamos a hacer lo que estamos haciendo, que hay mucha aceptación. Las tareas, las gestiones que hicimos hasta este momento en temas sociales, como también en cambios estructurales, aunque no todo siempre, y no se puede hacer en 10 meses todo lo que quisiéramos cambiar, sea en temas sociales como también en temas estructurales. Lo más importante es no perder visión, no perder la meta donde nos hemos trazado, es dignificar a Bolivia, es recuperar los recursos naturales, es resolver los temas sociales. Para eso necesita tiempo, recursos económicos, aunque en Bolivia hay una estabilidad macroeconómica. Primera vez en nuestra historia de 30 años Bolivia tendrá superávit y no déficit fiscal como siempre ha habido durante tantos años. Primera vez habrá crecido las reservas internacionales. Sin embargo, sigue los problemas de las familias. El tema de empleo será el próximo paso que hay que dar, y para eso estamos en debate permanente, análisis permanente para mejorar nuestra conducta, ya empezar a resolver problemas de empleo. Es lo más duro, lo más difícil, pero convencidos que recuperando nuestros recursos naturales, generando recursos económicos de los recursos naturales, atender esas demandas. Usted que toca el tema de los recursos naturales, durante la campaña proselitista se habló de la nacionalización de los hidrocarburos. Pasado, después de que usted asumió el gobierno, se siguió con eso. Se han logrado recuperar una parte de los ingresos para Bolivia firmando los nuevos contratos, pero hay una gran parte de la población que aún piensa que hay que nacionalizar los hidrocarburos. Tal vez se sienten un poco traicionados por eso. Están nacionalizados los hidrocarburos, ya ejercemos el derecho de propiedad. Algunos compañeros piensan expulsar, expropiar a las empresas. ¿Es posible eso? Podría ser posible, pero eso no beneficia al país. Así como con la primera nacionalización de los hidrocarburos del año 1936, expulsaron, expropiaron, pero Bolivia tiene que indemnizar a esas empresas. Y pasan algunos años, nuevamente buscan inversión, nuevamente privatizan, y nueva nacionalización del año 1969,
otra expulsión, expropiación, nueva indemnización, y esas indemnizaciones hizo crecer la deuda externa, que recién pagaron esas indemnizaciones a las empresas. Acá se trata de ejercer el derecho de propiedad. Como Estado se ha empezado a ejercer el derecho de propiedad. Es importante que los inversionistas recuperen su inversión, que tengan derecho a ganar como cualquiera, pero bajo el control del Estado. El Estado ejerce el derecho de propiedad. Por tanto, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos tienen que entrar en cadena de producción. El tema de la comercialización. Y ya tenemos planteado cómo el Estado, mediante yacimientos, construya sus ductos correspondientes. Tenemos problemas en gasoductos y una propuesta urgente que hay que realizar y trabajar es los ductos de Carrasco hacia Cochabamba. Es, por ejemplo, de Villamontes, el Chaco hacia Tarija, hacia el occidente, y que yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos como empresa del Estado debe ya construir y ser propietario, de esta manera ejercer el derecho de propiedad. ¿Tiene su gobierno los fondos para eso? Si hablamos ¿Qué le ha significado al gobierno boliviano el recuperar los ingresos del petróleo? Porque de ahí derivará seguramente la inversión. Bueno, para esto. Bastante, ¿no? No solamente es el recuperar el derecho de propiedad o ejercer el derecho de propiedad, sino viene de las luchas de años pasados. El 2002, cuando llegamos 27 parlamentarios, los 130 que tiene los diputados y 8 senadores de los 27 senadores que tiene la Cámara Alta, ya formulamos un proyecto de ley de recuperación de hidrocarburos, consultando a las confederaciones de muchos sectores, no siempre de todos. Presentamos ese proyecto de ley. Lamentablemente, desde el Poder Legislativo, desde el Poder Ejecutivo, se lo llevaron al tacho nuestro proyecto de ley. La Fuerza Social del 2003 obligó a reponer un proyecto de ley para recuperar. Ha costado esa lucha, marchas, movilizaciones, obligar al Congreso Nacional a modificar la ley de Gonzalo Sáenz Lozada. Antes de la modificación, el Estado boliviano solo recibía no más de 230 millones de dólares al año. Una vez modificada, los ingresos para el Estado boliviano han mejorado a 500 millones de dólares al año. Con la nacionalización del 1 de mayo, ha subido esto a 1.300 millones de dólares. Después de los contratos que estamos esperando que en el Senado puedan ser ratificados, aprobados, el próximo año será año de inversión, año de inicio de industrialización de este recurso natural, bajo el control, bajo el ejerciendo el derecho de propiedad como Estado mediante nuestra empresa del Estado Yacimientos. Estamos convencidos que acá 3-4 años los ingresos económicos van a doblar. Se calcula que ingresará a Bolivia más de 4.000 millones de dólares al año. Será lo máximo. Y esos son los cambios que se dan en este momento. Por eso, la lucha del pueblo, esa sangre derramada por la recuperación de los hidrocarburos no ha sido en vano. Lo otro significaría, pues, y como algunas personas que empiezan a confundir a la población, que hay que expulsar, hay que confiscar, hay que expropiar. Bolivia se quedará sin inversión. Además de eso, Bolivia tendrá que soportar demandas internacionales. Yo estaba consultando antes, si expulsaríamos, ¿cuánto Bolivia tenía que pagar? Algunos expertos me dicen por lo menos 10.000 millones de dólares de indemnización. Se hace una buena gestión, una buena defensa, por lo menos tiene que pagar 5.000 millones de dólares. Pero el movimiento popular plantea una nacionalización sin indemnización. Y la mejor forma de garantizar eso es que las empresas que invirtieron recuperen su inversión y tengan una ganancia razonable, pero fundamentalmente el Estado se beneficie. Y en este momento, ¿qué se hizo en los campos, en los megacampos, en los campos grandes de gas natural? Antes las empresas ganaban el 82% y el Estado 18%. Cambiamos eso. Ahora
Bolivia gana 82% y la empresa 18%. En algunos, inclusive con los contratos, empresas ganan el 15% y Bolivia gana el 85%, pero bajo el control del Estado. Esa es la nacionalización. Y ninguna de las empresas se ha marchado del país. Eso es lo más importante. Pero han llegado nuevas. Hay proyectos de inversión para el futuro. Estamos en eso, pero algo más importante que en los campos pequeños llamados marginales, pues es 50-50. Sigue presente. Entendemos perfectamente el problema de algunas empresas pequeñas, pozos que no generan mucho gas, mucho petróleo. Pero lo más importante es que hay una expectativa tremenda para que otras empresas puedan invertir. Mañana tenemos reunión acá con la Shell de Holanda. Tengo información que es una de las empresas más grandes de Europa, que ya planteó a nuestros técnicos, así como yacimientos, al Ministerio de Hidrocarburos, invertir en la exploración, que es lo que más cuesta. Igualmente algunas empresas de Rusia quieren invertir. Bueno, hay nuevas reglas, en todo caso respetando las reglas bolivianas, y siento que se ha avanzado muy bien, porque en este momento tener el Total de Francia, Repsol de España, Petrobras de Brasil, empresas importantes que no se han ido, están presentes, y muy conformes de verdad, porque lo que dijimos antes de las elecciones, después de ser presidente electo, después de ser presidente ya en ejercicio, que nosotros necesitábamos socios y no patrones, no dueños de nuestros recursos naturales. Si lo decimos con transparencia, con honestidad, con sinceridad, no queremos engañar a nadie, no engañamos a nadie, pero estas propuestas están siendo entendidas y ahora nos toca industrializar, y para eso también necesitamos socios, aunque tenemos garantizado de 2 países, Venezuela y Argentina, mediante sus empresas correspondientes, y no es suficiente. Quisiéramos avanzar a otras empresas, sean privadas, sean públicas, sean empresas del Estado, o finalmente vamos a tener que apelar a créditos. ¿En qué consiste, en esencia, esta colaboración que va a prestar el gobierno venezolano en términos de petróleo? Por ejemplo, el tema del ducto, que es urgente, necesario construir de Carrasco, que es el trópico cochabamino, hacia Cochabamba, por tanto el altiplano. Según cálculos necesitamos $100 millones. Bolivia invertirá 50 y PDVSA otros 50. Ya tenemos la empresa petrolera venezolana. Sí. Así es, resuelto el problema. O finalmente, se está avanzándose bastante en la industrialización, la separación de líquidos, se habla de petroquímica. Igualmente PDVSA será socio de Yacimientos, que Yacimientos tendrá el mayor porcentaje de acciones, como una empresa del Estado tenga socios, de esa manera industrializando, beneficiar más al país. Quiero pasar un poco a tocar todo el punto de actualidad en este momento en Bolivia. Un grupo de prefectos ha roto relaciones con el Ejecutivo. Se trata de los 6 prefectos de la llamada Media Luna. Eso por un lado. Por otro lado, la agrupación política Podemos, la oposición de derecha, ha retirado a sus senadores del Congreso, lo que hace muy difícil el trabajo del Senado. Todo esto porque de ese modo piensan hacer presión para que no se llegue a dictar la nueva ley de tierras que tiene proyectado su gobierno. Por otro lado, para el asunto de las decisiones dentro de la Asamblea Constituyente, el asunto de la mayoría absoluta o los 2/3, y el asunto de la supervisión que quiere hacer su gobierno sobre las actividades de los prefectos. Estos 3 puntos. ¿Cómo piensa usted hacer un puente para hacer un diálogo posible con la oposición? El diálogo está abierto. Jamás el gobierno ha roto relaciones con los prefectos, ni con ningún sector, porque somos parte de la cultura del diálogo. En el primer tema de prefectos, gracias a la lucha del pueblo, gracias a los movimientos sociales, desde el 2002, 2003, pidiendo la modificación de la ley de hidrocarburos, se ha modificado la ley de hidrocarburos, el pedido clamoroso del pueblo, la nacionalización, se ha nacionalizado.
Por tanto, los ingresos económicos de las prefecturas aumentan. Este año ha llegado más de $1.000 millones, producto de la modificación y producto de la nacionalización. ¿Hace eso necesario supervisar por eso las actividades de los prefectos? No es que el gobierno quiere supervisar, que tiene que ver el control social del pueblo y que tiene que ver fiscalización de los organismos legalmente constituidos. Si no es el Consejo Departamental, es el Parlamento, es la brigada parlamentaria. También elegido por el pueblo tiene que fiscalizar los prefectos. Y no quieren fiscalización ni quieren el control. ¿Qué significa eso? Que no quieren transparentar este manejo económico. El pueblo, los movimientos sociales deberían hacer el control, más control, que instituciones legalmente constituidas. Porque gracias al pueblo, gracias a esa lucha, ha costado sangre modificar la ley de hidrocarburos. Se aumenta tremendamente los ingresos al Estado boliviano. Yo siento que prefectos que no quieren fiscalización de los organismos constituidos mediante la Constitución Política del Estado boliviano, los prefectos que no quieren el control social, significa que no están manejando muy bien los recursos económicos. Y no pueden pedir autonomía para no ser controlado, fiscalizado. Y es grave esta situación. Después, la propuesta que hicimos al Parlamento mediante una ley interpretativa, el control social, la fiscalización, pues se molesta. Pero, por lo menos en las encuestas que he visto, cerca del 90%, en algunos casos más del 90%, apoyan a nuestra propuesta de que los prefectos deben ser controlados. No puede haber una autoridad que no sea controlada por el pueblo o fiscalizada por las instancias correspondientes. ¿Pueden estos prefectos ser destituidos? Ese es un proceso. El pueblo dirá, si un prefecto se lo robó la plata, si se demuestra, así como hay censura en las alcaldías, así como hay censura para los ministros, ¿por qué no puede haber una censura también entonces a los prefectos cuando se demuestre que malversó fondos? Antes había censura, pero ahora es incompatible esa censura. ¿Quiénes censuraban? El Consejo Departamental, y ahora ese Consejo Departamental no es elegido por el pueblo, sino por los concejales. Hay razón, no debe ser el concejal, pero los consejeros deberían de presentar una denuncia documentada al Parlamento, porque constitucionalmente en este momento es el ministro de la Presidencia quien tiene que defender a los prefectos, pero que sean los mismos prefectos que se defiendan. Algún informe oral, algún informe o la interpelación correspondiente, ¿no? Entonces eso es lo que está planteando. No es que Evo Morales quiere controlar, ni quiere Evo Morales fiscalizar, sino hay instancias donde le fiscalice, y si en esa fiscalización se demuestra que hay corrupción, pues sería grave, por cierto. Tengo que entender entonces que este asunto de este proyecto dirigido hacia los prefectos está enmarcado dentro de toda esta lucha contra la corrupción que está haciendo su gobierno. Mira, acá hemos empezado a dignificar Bolivia. Yo estoy convencido en que los ministros, viceministros, en todo caso presidente, vicepresidente, no hay corrupción. Y tenemos en los subalternos todavía, para algún trámite, dame 50 bolivianos, dame 100 bolivianos. El próximo año enfrentaremos ese tema de la corrupción. También es una corrupción. Pero el otro tema, que algunos alcaldes que cobran el 10%, 15%, hasta 20% de la adjudicación de las obras, es otro problema. Es un problema de Bolivia, pero ya no es el problema de presidente, de vicepresidente, ni de ministros, viceministros. Yo tuve problemas con algunos viceministros. Recibí denuncias, ¿no? Que un empresario había sido invitado a las altas horas de la noche, ha ido a un lugar pidiéndole plata, $100,000, $150,000 para adjudicar una obra. Yo solo pedí que me presente escrito. Me presentó escrito, al día siguiente fuera el viceministro. Ya paramos. Sacamos los 3 viceministros. Que tienen esa costumbre, lamentablemente, fuera. Felizmente a esta altura puedo hablar con mucha dignidad que ministros, viceministros realmente están aportando en la lucha contra la corrupción. Pero no hay de algunas instituciones ese tema. Y por eso es importante la fiscalización. Queremos dignificar a Bolivia.
El último informe de Transparencia Internacional, un organismo internacional, dice que Bolivia ya no es un país que está en los primeros países corruptos. Es el trabajo de menos de un año. Queremos avanzar eso y los prefectos tienen que aceptar, sí o sí, fiscalización de las instituciones legalmente constituidas y que mejor control del pueblo, de las fuerzas sociales. Segundo tema, tierra. Sí, siga usted. En el asunto de la tierra. Después se está, en este momento, Podemos ha llamado incluso a una huelga de hambre, es decir, los prefectos en Santa Cruz se ha llamado a una huelga de hambre, un levantamiento civil prácticamente contra su gobierno por este asunto de la terratenencia y de la nueva ley de tierras que quiere dictar su gobierno. Mira, es inconstitucional el latifundio en Bolivia, pero lamentablemente no hay instrumentos legales para revertir y acabar con el latifundio. Revertir el latifundio. Quiero ser muy sincero, se va a respetar tierras productivas, se va a respetar tierras que prestan una función social económica. Pero no se puede tener tierras improductivas y en pocas manos. Lamentablemente, muchas manos en tierra. Cuando hablamos de la terratenencia, ¿cómo se le puede explicar esto al mundo? ¿Qué porcentaje del territorio de la tierra apropiada para la agricultura está en manos de los terratenientes? En la década 90, en esa distribución de tierra, se ha demostrado que 80% de tierra distribuida está en manos del 10% de propietarios y un 70% de tierras o el 70% de pueblos indígenas tienen apenas el 4% de tierras. Esta es la relación que existe en este momento y eso hay que cambiar y tenemos la obligación de cambiar. Y si bien hay algunas declaraciones, una huelga de hambre, no puedo entender que hagan huelgas de hambre para defender sus privilegios. ¿Quién es el Comité Cívico de Santa Cruz? O algunos empresarios que hacen huelga de hambre. Ellos no tienen problemas en salud, no tienen problemas de educación, no tienen problemas en fuentes de trabajo, sin gente que tiene plata. Lo que está haciendo es como defender sus privilegios. Históricamente gozaron de esos privilegios y ahora cuando nos planteamos buscar cierta igualdad, pues hacen esta clase de medidas. El latifundio improductivo que tiene que terminar en Bolivia y vamos a apostar. Felizmente, todas las fuerzas sociales del campo, mal llamados colonizadores, el movimiento campesino, el movimiento indígena, los ayllus, los marcas, las capitanías, los indígenas del oriente, todos unidos para modificar la ley INRA, de esta manera tener un instrumento legal de reversión esas tierras del oriente especialmente. Porque ¿qué ha traído la reforma agraria del 53? Minifundio en el altiplano, en el valle, y latifundio en la Amazonía. Nosotros hemos planteado una revolución agraria con 4 componentes. El primer componente es justamente la redistribución de la tierra, recuperándolos. La segunda es la mecanización del agro, especialmente el pequeño productor. Empezamos con la entrega de tractores, que es totalmente diferente. El municipio tenga tractores y el campesino que quiere usar el tractor solo pondrá combustible, es decir, en otras palabras, gratuitamente usa el tractor. El tercer componente es el tema del comercio, es el Tratado de Comercio de los Pueblos, que tenga mercados seguros con precios justos los productos los agropecuarios, especialmente del pequeño productor, del mediano productor, los artesanos que incorporamos a este tema. Y el cuarto tema es un país orgánico con productos ecológicos. Ya promulgamos una ley para fortalecer, apoyar la producción ecológica en nuestro país, convencidos que solo podemos entrar al mercado internacional con productos ecológicos. Será difícil combatir o ser competitivos con los productos transgénicos de grandes empresas. Entonces va en marcha este proyecto de la revolución agropecuaria y lamento mucho que algunas familias defienden sus privilegios latifundio con huelgas de hambre. De cualquier modo, este problema de la reforma agraria o de la transformación de la tenencia de la tierra en Bolivia lo enfrenta con los empresarios terratenientes, por un lado, acaba de decirlo usted mismo, pero por otro lado hay toda esa masa, esa gente sin tierra,
en Bolivia, que también a usted le presionan para que acelere el proceso. ¿Cómo se puede garantizar entonces la paz ante esa polarización? Bueno, hemos entregado algunas tierras hasta ahora. Necesitamos marcos legales, por eso está en el Parlamento esta modificación de la ley INRA, para que el Poder Ejecutivo tenga un instrumento legal de reversión de las tierras. Ya no es un problema del Poder Ejecutivo, sino es el problema de los senadores, una parte del Poder Legislativo. En los diputados, como el MAS tiene mayoría parlamentaria, ya aprobó, sin muchos problemas, y pues en senadores ahora tienen que aprobar. Y si no, como en las últimas horas, en los últimos días he escuchado, bueno, de una vez que se cierre el Senado, no comparto, y sin embargo plantean de que se aplique por decreto. Hay un equipo técnico junto a los dirigentes sindicales nacionales, están discutiendo si hay alguna vía jurídica para aplicar mediante el decreto la reversión correspondiente, de esta manera dotar las tierras. Es la lucha del pueblo, yo soy parte de esa lucha del pueblo, la lucha continúa. La gran ventaja es que el movimiento campesino, indígena, colonizador, entiende perfectamente que no es el Evo Morales quien perjudica la redistribución de la tierra, sino por culpa de ese grupo de senadores que no quieren entender la grave situación. Y son senadores terratenientes. Un senador que tiene 40.000 hectáreas, otros 20.000 hectáreas, otros 50.000 hectáreas. Claro, deberían de excusarse esos senadores para realizar la aprobación y la modificación de esta ley. ¿Pero cuánto tiempo puede esperar el país antes de que el Senado comience a funcionar otra vez? Porque de eso se trata. Es difícil decir cuánto tiempo, esa es voluntad política de los senadores. Pero ¿cuáles son las consecuencias si el trabajo para el país si el Senado no funciona? Oportunamente definirá el pueblo. Las consecuencias son fatales, porque tener tierra es tener fuerza de trabajo en el campo, o para gente sin tierra o con tierra insuficiente. Y nosotros salvamos una enorme responsabilidad en llevar un proyecto de ley de modificación, y si no quieren esa modificación, cuidado con que venga toma de tierras a la fuerza a los terratenientes. Nosotros lo que queremos hacer legalmente, por eso planteamos esta modificación. Lo otro es que el movimiento sin tierra o movimiento sin tierra o con tierra insuficiente que se organice y tome las tierras. Si la fuerza detrás de eso legalizar la toma de tierras, no queremos eso, y tiene que haber entendimiento. ¿Y qué haría su gobierno en caso de que los del movimiento sin tierra lleguen a ese recurso extremo? Si no hay una nueva ley, como bloquean los senadores de Podemos exadenistas, pues hasta se puede entender que es justificado frente a la negligencia y frente a la posesión de la redistribución de la tierra en el oriente boliviano. Pero en el fondo, cuando ha habido esta clase de toma de tierras, nos están avasallando algunos empresarios, algunos descendientes del exterior. Pero si analizamos profundamente y relacionamos a un tema de 500 años, nadie está avasallando. Así hemos sido avasallados hace 500 años atrás. Pero ahora que quieren recuperar tierras, pues se sienten avasallados. Para mí, desde un punto de vista personal, no hay tierras fiscales en Bolivia, ni tierras baldíos. Esas tierras históricamente tenían sus dueños. En vez de que ese Estado colonial dote tierras al movimiento indígena campesina, más bien ellos deberían pedir dotación de los pueblos indígenas, que son dueños absolutos de esa noble tierra, que es parte de Abya como Collación Bolivia. Precisamente ese es el punto más central de la tarea de su gobierno, el cómo refundar, cómo transformar el país, y en eso está. La Asamblea Constituyente, sin embargo, no ha logrado vencer el problema del sistema de votación, mayoría absoluta o 2/3, como lo exige la oposición. ¿Es negociable eso? Mira, han sido pasos importantes. Se va aprobando el reglamento. De los más de 100 artículos del reglamento, solo falta uno. Ya está aprobado, pero hay problemas, como es el artículo 71, con relación al sistema de votación. El MAS, como instrumento político, responsablemente ante el pueblo y ante el mundo, ha planteado un sistema mixto. Mayoría absoluta para artículos que no son temas de fondo, 2/3 para artículos de fondo, puede ser el tema tierra, por ejemplo, puede ser el tema autonomía, si se plantea puede ser el tema de la reelección, por ejemplo,
Otros temas pueden ser con relación al régimen económico, si es liberal, neoliberal, si es una economía mixta. Para esos temas de fondo, 2/3. Y si no hay 2/3, el voto soberano, el voto del pueblo, el referendo, que es lo más democrático. Y la derecha, la oposición quiere de cualquier modo los 2/3 para todo. Claro, quieren 2/3 porque tienen miedo al voto del pueblo, el voto del soberano. Nuestra propuesta, como más, siempre será propuestas que reivindique a los sectores más abandonados, desposeídos, a los sectores más pobres, y esa es mayoría en la población boliviana. Pero acá hay algo ridículo, que la lucha por la Asamblea Constituyente, por lo menos que yo sepa, viene desde el 1990. Escuché en congresos, ha habido marchas. Nunca aceptaron la Asamblea Constituyente. Ahora son constituyentes. Desde el primer momento hicieron fracasar la Asamblea Constituyente cuando llegamos al gobierno. Y ahora buscan 2/3, que jamás ellos hicieran 2/3. Si el MAS tiene el 54%, mayoría absoluta, ¿cómo, de dónde podrían conseguir 2/3? Por tanto, la pelea por 2/3 tiene dos intenciones. Uno, inviabilizar la Asamblea Constituyente. Y dos, tener miedo al voto soberano. Y con esta posesión lo que quiere es que fracase la Asamblea Constituyente. En una reunión de los llamados prefectos de la Media Luna, textualmente definieron, ellos dijeron, de malas o de buenas hay que hacer fracasar la Asamblea Constituyente. Primero. Segundo, en esa reunión a mediados de septiembre decidieron que el poder, para ellos el gobierno, no puede estar en manos de izquierda, hay que recuperar. Y los 2/3, o la lucha por defender el latifundio, o finalmente no aceptar la fiscalización, un instrumento para boicotear al gobierno, para recuperar el poder y para hacer fracasar la Asamblea Constituyente. Está muy claro, y por eso hay una claridad dentro del movimiento popular. Por eso casi todos los movimientos sociales apuestan con este movimiento político para cambiar pacíficamente, en democracia, los problemas sociales y especialmente los problemas estructurales. Usted acaba de nombrar esta propuesta mixta que hizo el MAS y su gobierno, esto de para uno los 50% y además un voto en un referendo. ¿Hay predisposición de la oposición para aceptar eso? Porque eso es importante. Si la oposición dice no, no es que hemos propuesto, eso está aprobado. Ya está aprobado. Es el artículo 71 del reglamento. Siento que hay una total desinformación y creo sirve bastante esta entrevista. Quiero reiterar al pueblo boliviano, al pueblo latinoamericano y al mundo entero, mediante ustedes, amigos periodistas, aquí nosotros no estamos imponiendo ninguna mayoría absoluta. ¿Por qué la prensa nacional, especialmente los 4 o 5 medios más calificados del país, estoy hablando, por qué mantienen esa versión entonces sin aclarar a la población? La mejor oposición que tenemos en nuestro gobierno es los medios de comunicación. Casi un 60, 70, 80% de los medios de comunicación. Y lo más extraño es, algunos medios de comunicación extranjera o con extranjeros son los más radicales en oponerse a este proceso de cambio. Yo decía en algún momento, si un aymara, un quechua tuviera su radio en España o en Francia y cada día estaría atacando a su presidente, creo que no duraría 24 horas para ser expulsado. Allí somos tan tolerantes, vamos a seguir siendo tolerantes, estábamos aguantando pacientemente esta clase de agresiones, provocaciones, no solamente agresiones y provocaciones, tergiversaciones, mentir al mundo entero de esos medios de comunicación. Reiterarle, lo que se ha aprobado es ese sistema mixto, mayoría absoluta para temas de fondo, artículos de fondo, 2/3 para temas de fondo, y si no hay 2/3, si no hay acuerdos, que el pueblo con su voto define, que es lo más democrático que podemos tener en ese momento. Y cuando se explica a la población con algún sector contento, feliz, porque el pueblo también tiene derecho a decidir con su voto el destino del país, su futuro, el futuro de Bolivia. Es lo que estamos apostando. Y cuando no tienen argumentos frente a nuestras propuestas,
pues lo único que hacen es tergiversar, mentir al mundo entero por sus medios de comunicación y hacer un escándalo de ese tema. Yo pedí públicamente que vengan organismos internacionales, sea Naciones Unidas, sea la Unión Europea, sea el Parlamento Europeo, sea la OEA, cualquier fundación defensoras de la democracia, defensores de los derechos humanos, que estén presentes allá viendo de cerca y que digan la verdad. No tenemos ningún problema, porque somos la cultura de la democracia, cultura del diálogo, y queremos apostar por ese cambio en democracia. Vamos a dejar un poquito la política interna de Bolivia a un lado. Quiero hablar un poco de las relaciones internacionales. ¿Cuán consolidado, fortalecido está ese llamado triángulo entre Fidel Castro, Hugo Chávez y Evo Morales? ¿Qué significa todo eso? Usted nos dice triángulo, algunos nos dicen eje del mal. Yo diría que es eje de la humanidad. Yo admiro, respeto muchísimo a Fidel, muy sorprendido después de que he sido presidente, porque solidaridad incondicional, apoyo incondicional. Eso no significa subordinación ni a Fidel ni a Hugo Chávez, son aliados para defender la vida. Y así como hay muchos presidentes, muchos gobiernos, estamos empezando excelentes relaciones con España, con el gobierno de Rodríguez Zapatero. Tengo excelentes relaciones con el presidente de Francia. Cuando se trata por los pobres, cuando se trata por la humanidad, cuando se trata de cómo juntos apostar por políticas que permitan achicar las asimetrías de Estado a Estado, de nación a nación, bienvenido. Nuestras relaciones con Venezuela y con Cuba son de respeto mutuo, queremos eso con todos los países, no solamente con dos países como en Latinoamérica. Y tenemos Argentina. Últimamente me he convertido también admirador de Kirchner. Cuando conversamos siempre me habla a solas: Evo, tú trabajas muy bien, te voy a ayudar, te va a dar nuestro apoyo para resolver el tema de los pueblos indígenas, me lo dice, y cómo Bolivia se levante. Y hay que acabar con esas asimetrías permanentemente. Dentro de ese marco, pues, decide ampliar los volúmenes de exportación o de compra del gas natural. Ya tenemos un acuerdo, dispuestos a industrializar en nuestro país. Son apoyos así, directos, prácticos, sin condicionar nada. Después de que Lula ha sido ratificado, varias veces hemos conversado vía teléfono. La primera cita que tenemos con Lula será en Nigeria. El segundo, ese mes nos vamos a reunir por dos veces en Cochabamba, en la cumbre sudamericana, dispuestos a apoyarnos incondicionalmente en temas del biogás, por ejemplo. Son sus experiencias desarrolladas, científicamente desarrolladas en tema del biogás. Queremos, o biodiesel también, y queremos fortalecer eso. Y en Asia, en África, aparecen otros presidentes, otros gobiernos cooperantes. Por eso, como un movimiento político, como un gobierno, como un país, vamos a apostar por las relaciones bilaterales, multilaterales, pero de respeto mutuo. Esa es nuestra política. Usted goza de mucha simpatía internacional, ¿no teme usted que esa simpatía se vaya diluyendo si no se explica muy bien cuál es la relación que tiene el gobierno boliviano y personalmente Evo Morales con Fidel Castro y Hugo Chávez? No, saben que mis relaciones eran desde antes, saben que mis relaciones eran muy fluidas con Fidel, con Hugo Chávez. Quisieran ligarlo, satanizarlo, es imposible. Que ellos ven lo que estamos haciendo en Bolivia. El peor error sería, quién sabe, si expulsaríamos o si hubiéramos expulsado a las empresas petroleras sin razón. Aquí hay razón que estén ahí. Hay empresas petroleras o cualquier empresa que respete las normas bolivianas, que no hayan defraudado los impuestos, pues bienvenido, se va a defender, se va a hacer respetar su presencia en Bolivia, pero también hay algunas empresas que no respetan las normas bolivianas, no pagan impuestos. Eso veremos oportunamente, tienen tiempo para sanear su situación legal en el país.
Entonces, en la comunidad internacional los presidentes ven, acá pues no hay abuso de poder, ni interna ni externa. Eso les encanta y sobre todo estamos apostando por un cambio, no hay corrupción y eso les llama la atención y por eso siento que jamás va a perder esa solidaridad, esa cooperación internacional. Más bien, es nuestro gobierno, por falta de experiencia, no estamos aprovechando muy bien esa cooperación internacional, esa solidaridad internacional. No hemos podido gastar la plata de cooperación, que seré muy sincero, que es la primera debilidad que tenemos, pero esos son coyunturales, con la experiencia de 10 meses de gobierno, con un año de gobierno, con seguridad el próximo año faltará plata para gastar y no tanto como ahora, y en algunos casos no hemos podido gastar la plata que viene de cooperación o de solidaridad. Usted que toca el tema de la cooperación internacional, una gran parte de esa cooperación internacional llegaba antes de Estados Unidos. ¿Cómo están las relaciones ahora de su gobierno con Washington? Yo veo que bien, porque hace 2 semanas atrás recibí la visita del nuevo embajador con una carta. La carta dice, Bolivia va a acceder a la cuenta de Milenio. Como aprobó Bolivia la cuenta de Milenio. Aunque existen condiciones, la lucha contra la corrupción, la lucha contra el narcotráfico, la defensa de la democracia. Nosotros no necesito yo que me controle. Si quieren pueden controlar, es mi obligación, es nuestra obligación profundizar la democracia. Yo vengo de la pobreza, tengo que enfrentar la pobreza, acabar con la pobreza. Nosotros no defendemos la cocaína, sí defendemos la hoja de coca, pero estamos con una política de racionalizar los cultivos de coca, que es el mejor aporte en la lucha contra el narcotráfico. Por tanto, pues no tienen nada que aprobarnos, ni examinarnos, ni controlarnos. Si quieren pueden hacerlo, ahí están los resultados. Tal vez por eso, en muchas cosas, pues el gobierno de Estados Unidos nos dicen que accedemos a la cuenta del Milenio, por tanto habrá unos $600 millones de libre disponibilidad del próximo año, aunque algunos operadores de Estados Unidos, los fondos de USAID, siempre manejan con fines políticos. Esperamos que esos fondos sean bajo el control del Estado boliviano. ¿Ha bajado de cualquier modo la presión de parte de Estados Unidos a través de los fondos que mandan de ellos? Siento en la parte de la lucha contra el narcotráfico, esperamos que se pueda suscribir nuevos convenios que permitan más bien fortalecer los fondos de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, porque el tema de las drogas no es de exclusiva responsabilidad de Evo Morales ni del gobierno ni de Bolivia, es de responsabilidad de la comunidad internacional. Si no fuera el mercado y la demanda de cocaína, ni una hoja de coca se transformaría en cocaína. Si no fueran los precursores, los agentes químicos, que no producimos en Bolivia, sino en Occidente, en los países desarrollados, tampoco se transformaría en cocaína la hoja de coca. Por tanto, de manera conjunta enfrentemos este problema y el mejor aporte que hace el movimiento campesino sindicalmente, institucionalmente organizado, es una reducción voluntaria, la racionalización de la producción de la hoja de coca. Lo que nunca se hizo antes está haciéndose en Bolivia. Otras formas de cómo que la reducción de cultivo de coca sea efectiva, neta, con la participación del sindicato, de las organizaciones sindicales, sin muertos ni heridos, sino en base a la conciencia, y eso debe ser reconocido por la comunidad internacional. Y el reconocimiento debe ser con la disminución de la demanda de la cocaína, de las drogas, porque si sigue creciendo la demanda de la cocaína, en vano será la reducción voluntaria que hacen el movimiento campesino cocalero. Entonces acá hay una corresponsabilidad compartida, pero también sin descuidar políticas de prevención, especialmente políticas de interdicción, que es de responsabilidad compartida con la comunidad internacional. Cuando usted asumió la presidencia de la República se especuló mucho sobre un restablecimiento de relaciones con Chile, la posibilidad de restablecer las relaciones con Chile con este asunto del tema marítimo. Ahora la señora Bachelet está en el gobierno y no se habla mucho del tema. ¿Por qué ese silencio? Tal vez no se habla mucho por aquí, pero por allá se habla bastante. ¿Es una diplomacia silenciosa esa?
No, así en pública, pero diplomacia de los pueblos, no diplomacia de Estado a Estado. Que la diplomacia de los pueblos ahora va influyendo la diplomacia de Estado a Estado, de nación a nación. ¿A qué se refiere usted eso con diplomacia de los pueblos? Explíqueme mejor. Cuando yo viajé en la transmisión de mando a Chile, he visto un coliseo lleno de chilenos concentrados y pidiendo mar para Bolivia. Casi nos hace botar lágrimas que en Chile los movimientos sociales pidan mar para Bolivia. Igualmente cuando el presidente por entonces Ricardo Lagos viaja a Bolivia, no ha habido ninguna protesta. Antes habían protestas de algunos movimientos sociales. Es decir, ya nos damos cuenta, en nuestro gobierno especialmente, que es importante este acercamiento de pueblos indígenas a pueblos indígenas, de empresario a empresario, de fuerzas armadas a fuerzas armadas, de políticos como políticos, quisiéramos avanzar a otros sectores. Y últimamente, en las encuestas que he visto, que el 60% de Chile piden mar para Bolivia. Ese no es por la influencia de Evo Morales. Ahora, estamos convencidos que es importante unirnos. Si el mar nos ha separado, el mar nos tiene que unir. Y ambos países nos necesitamos. Tenemos que complementarnos, pensando en la mayoría de nuestros pueblos. En algo, Bolivia puede ayudar en resolver sus problemas de Chile, y quién sabe más, Bolivia necesita de Chile. En temas de comercio, en temas de mercadeo, es esta demanda histórica, una deuda histórica que hay que resolver. Si los pueblos van opinando, empresarios van opinando, no siempre serán todos en todo caso, pero son muchos, o algunos por lo menos, que es un gran desprendimiento. Hace 2, 3 años atrás, ¿qué? A Evo declaraban como primer enemigo de los chilenos. Algunos bolivianos, algunas fuerzas sociales quemaban banderas chilenas. Ese ha superado. Pero además de eso, ¿por qué se va superándose? En Bolivia, el sector más marginado, más humillado, los pueblos indígenas ligamos al gobierno. En Chile, otro sector más marginado, humillado, abandonado, discriminado, la mujer. ¿Quién sabe estos sectores marginados, excluidos, podemos entender con sensibilidad humana los problemas sociales, los problemas de países para resolver este distanciamiento de los países como Chile y Bolivia? Los países vecinos, los países hermanos, pues tenemos la obligación de vivir en hermandad y no en amistad como hubo hasta ahora. Pero usted está de acuerdo conmigo si le digo que el problema marítimo entre Bolivia y Chile no se va a resolver sin la participación de Perú también. Es importante el acompañamiento de toda la comunidad internacional, no solamente de Perú. Es importante la participación en Perú, pero sí tiene que fortalecer estas relaciones bilaterales que empezó con transparencia, con honestidad, para resolver nuestros problemas. Qué mejor, ¿no?, que sea resuelto de manera tripartita. Mucho también dependerá del pueblo peruano. Nosotros tenemos esperanzas que estas relaciones bilaterales, que empieza a partir de la visita del compañero Lagos, a partir de nuestra decisión de invitar al presidente Lagos. ¿Desde cuántos años? Tal vez de 170 o 130 años se ha invitado y está presente ahí. Nosotros hemos ido a visitar, y cualquier evento, cualquier cumbre, siempre aprovechamos para conversar rápidamente algunos temas que nos pueden unir mejor todavía entre nuestros pueblos, entre nuestros gobiernos. Ahora usted ha tenido que cruzar el Atlántico para llegar aquí. ¿Por qué Holanda? Bueno, hemos postergado muchas invitaciones. Holanda, Noruega, no solamente en Europa, en Asia, en África, menos en Oceanía. Y aprovechando este fin del año, pues planteamos visitar Holanda. Estamos acá en Holanda, es importantísimo Holanda, como cualquier país europeo para nosotros. ¿Pero qué le puede significar Holanda al pueblo boliviano? Mucho. ¿Cuál es su agenda aquí? Como siempre, Holanda es uno de los países cooperantes. Anualmente coopera con cerca de 35 millones de dólares, y queremos tener
acuerdos en temas energéticos. Sabemos que Holanda tiene mucha experiencia en temas de capacitación, educación en este tema de energía, el tema agropecuario, el tema sociales. Tenemos reunión con el primer canciller o con el primer ministro. Tenemos reunión con la ministra de Cooperación, pero además de eso queremos visitar la Corte Penal Internacional. Hay muchas actividades que tenemos acá organizadas. Queremos reunir con los empresarios, algunos empresarios, que es importante en esta coyuntura, la combinación de una economía comunal con una economía empresarial, la economía mixta. Y Holanda es, así como España, Francia, es muy simbólico para seguir trabajando en la cooperación bilateral o multilateral. Le deseamos mucho éxito en esta su corta visita a Holanda, de cualquier modo. Evo Morales Ayma, señor presidente de Bolivia, muchas gracias por esta conversación con Radio Nederland. Muchas gracias, nuevamente agradecer a Nederland. Están nacionalizados los hidrocarburos, ya ejercemos el derecho de propiedad. Algunos compañeros quieren expulsar, expropiar a las empresas. ¿Es posible eso? Podría ser posible, pero eso no beneficia al país. Así como con la primera nacionalización de los hidrocarburos del año 1936, expulsaron, expropiaron, pero Bolivia tiene que indemnizar a esas empresas. Y pasan algunos años, nuevamente buscan inversión, nuevamente privatizan, y nueva nacionalización del año 1969, otra expulsión, expropiación, nueva indemnización, y esas indemnizaciones hizo crecer la deuda externa, que recién pagaron esas indemnizaciones a las empresas. Acá se trata de ejercer el derecho de propiedad. Como Estado se ha empezado a ejercer el derecho de propiedad. Es importante que los inversionistas recuperen su inversión, que tengan derecho a ganar como cualquiera, pero bajo el control del Estado. El Estado ejerce el derecho de propiedad. Por tanto, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos tienen que entrar en cadena de producción. Es dignificar a Bolivia, es recuperar los recursos naturales, es resolver los temas sociales. Para eso necesita tiempo, recursos económicos, aunque en Bolivia hay una estabilidad macroeconómica. Primera vez en nuestra historia de 30 años Bolivia tendrá superávit y no déficit fiscal como siempre ha habido durante tantos años. Primera vez habrá crecido las reservas internacionales. Sin embargo, sigue los problemas de las familias. El tema de empleo será el próximo paso que hay que dar, y para eso estamos en debate permanente, análisis permanente para mejorar nuestra conducta, ya empezar a resolver problemas de empleo. Es lo más duro, lo más difícil, pero convencidos que recuperando nuestros recursos naturales, generando recursos económicos de los recursos naturales, atender estas demandas. Usted que toca el tema de los recursos naturales, durante la campaña proselitista se habló de la nacionalización de los hidrocarburos. Pasado, después de que usted asumió el gobierno, se siguió con eso. Se han logrado recuperar una parte de los ingresos para Bolivia firmando los nuevos contratos, pero hay una gran parte de la población que aún piensa que hay que nacionalizar los hidrocarburos. Tal vez se sienten un poco traicionados por eso. Conversamos con el excelentísimo señor presidente de la República de Bolivia, Evo Morales Ayma. Señor presidente, el hecho de que su viaje haya tenido que ser acortado, esta visita a Holanda, ya dice mucho de lo que la oposición puede hacer para causarle problemas. ¿No le parece? Lo que está pasando en Bolivia es parte, diremos, de un accionar de quienes hicieron mucho daño a Bolivia. Si bien hay un golpe institucional, un golpe a la democracia, cuando repliegan los senadores de Podemos, del MNR, del ex-MIR, Podemos ex-ADN,
son los que me expulsaron del Congreso Nacional el año 1000 o 2002, para después intentaron llevarme a la cárcel y llevándome a la cárcel inhabilitarme como candidato a la presidencia. Ahora, quienes me expulsaron en el 2002 me bloquean para un viaje al exterior, para que no haya gestiones que beneficien al país y antes que no haga las reivindicaciones del Parlamento Nacional. Pero estoy aquí, eso no ha evitado que no viaje, el tema de la comercialización, y ya tenemos planteado cómo el Estado, mediante yacimientos, construya sus ductos correspondientes. Tenemos problemas en gasoductos, y una propuesta urgente que hay que realizar y trabajar es los ductos de Carrasco hacia Cochabamba. Es, por ejemplo, de Villamontes, el Chaco hacia Tarija, hacia el occidente, y que yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos como empresa del Estado debe ya construir y ser propietario, de esta manera ejercer el derecho de propiedad. ¿Tiene su gobierno los fondos para eso? Si hablamos ¿Qué le ha significado al gobierno boliviano el recuperar los ingresos del petróleo? Porque de ahí derivará seguramente la inversión. Bueno, para esto. Bastante, ¿no? No solamente es el recuperar el derecho de propiedad o ejercer el derecho de propiedad, sino este viene de las luchas de años pasados. El 2002, cuando llegamos 27 parlamentarios, los 130 que tiene los diputados y 8 senadores de los 27 senadores que tiene la Cámara Alta, ya formulamos un proyecto de ley de recuperación de hidrocarburos, consultando a las confederaciones de muchos sectores, no siempre de todos. Claro, me perjudicará un día de trabajo en Europa, sin embargo nos distribuiremos tareas con otros ministros que puedan hacer gestiones correspondientes. Y lo que quiero decirles es que después de la gira que hice este año, enero, después de ser electo, aprendí de las reuniones con muchos presidentes, ministros, y como presidente y como gobierno hay que hacer gestiones y buenos negocios para nuestro país. Y estoy en esa tarea. Voy a continuar pese a la oposición. Esa oposición que hacen desde el Senado en este momento, que es antidemocrático, es inconstitucional, se entiende como un golpe al primer poder del Estado, que es el Parlamento Nacional, no afecta y no afectará en nuestras gestiones. Sin embargo, ¿cómo piensa usted enfrentar a esas voces de la oposición para que éstas no encuentren eco en el resto de la población? Vamos a hacer lo que estamos haciendo, que hay mucha aceptación. Las tareas, las gestiones que hicimos hasta este momento en temas sociales, como también en cambios estructurales, aunque no todo siempre, y no se puede hacer en 10 meses todo lo que quisiéramos cambiar, sea en temas sociales como también en temas estructurales. Lo más importante es no perder visión, no perder la meta donde nos hemos trazado,